encuesta 94. En cuanto a la percepción de si Chile está progresando, estancado o en decadencia, un 20% indica que está progresando, 50% que está estancado y 30% dice que está en decadencia. Ninguno de los cambios que ustedes observan en el gráfico es estadísticamente significativo respecto de la medición 94 de la encuesta. Seguimos con satisfacción con la vida. Preguntamos a los entrevistados, ¿cierto?, qué tan satisfecho, ¿cierto?, se siente usted con su vida en este momento en una escala de 1 a 10, donde 1 es totalmente insatisfecho y 10 es totalmente satisfecho, y observamos, ¿cierto?, que un 8% dice sentirse totalmente insatisfecho o insatisfecho, 23% se encuentra en una situación en que no está satisfecho ni insatisfecho, y un 68% dice que está satisfecho o totalmente satisfecho. Ninguno de los cambios, tampoco respecto de la medición de marzo de este año, la encuesta 93, es estadísticamente significativo. En esta oportunidad también incluimos una pregunta respecto de la percepción de los chilenos respecto del resto de los chilenos, ¿cierto?, del entrevistado respecto de los compatriotas. Tenemos una disminución de un 34 a un 28% que considera que el resto de los chilenos está totalmente insatisfecho o insatisfecho, que es estadísticamente significativo respecto de la medición de agosto del 2021, un aumento de 47 a 54% de quienes se encuentran en una situación entre estar satisfechos o insatisfechos. Ese cambio también es estadísticamente significativo, y tenemos una disminución de 17 a 16% de quienes dicen que los chilenos estarían totalmente satisfechos o satisfechos. Esa variación no es estadísticamente significativa. Confianza en las instituciones. Como siempre, tenemos a las policías en los primeros lugares. En esta oportunidad, la PDI alcanza un 59% de mucha o bastante confianza, 56% para Carabineros, 54% las universidades, 53% las Fuerzas Armadas, 43% las radios. El resto de las instituciones está toda, ¿cierto?, por debajo del 40%. Sin embargo, observamos en el listado que el gobierno tiene un aumento de 5 puntos porcentuales respecto de la confianza, y también existe un aumento de 11 a 15% que es estadísticamente significativo del sistema de pensiones. El resto de las variaciones no son estadísticamente significativas respecto de la medición 94, que es de mayo-junio de este año. Democracia y principios. ¿Cómo calificaría usted la actual situación política de Chile? 61% indica que malo, muy mala, 28% ni buena ni mala, 10% bueno, muy buena. Ahí hay un aumento de 3 puntos porcentuales que es estadísticamente significativo respecto de la encuesta 94. Funcionamiento de la democracia. Tenemos un aumento de 12 a 19% que considera que la democracia en Chile funciona muy mal o mal, que es estadísticamente significativo respecto de la medición de junio-julio del 2023, que es la última vez que hicimos esta pregunta. Hay una disminución de 5 puntos porcentuales de 50 a 45 de quienes creen que funciona de manera regular, y hay una disminución, de 36 a 33 de quienes consideran que funciona bien o muy bien, pero ese cambio no es estadísticamente significativo. Cuando preguntamos a las personas sobre el acuerdo respecto de las siguientes frases, hay un 47% de las personas que dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
un 23% dice que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible. Ahí hay un aumento de 5 puntos porcentuales que es estadísticamente significativo respecto de la encuesta de marzo. Y tenemos un 25% de las personas que dicen que a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. Ahí hay una disminución de 34 a 25% que es estadísticamente significativa también respecto de la primera encuesta de este año en marzo. Le presentamos a los entrevistados algunas formas de gobernar para que las evaluaran como muy buenas, buenas o malas o muy malas. Respecto de una forma de gobernar que es tener expertos y no a las autoridades electas tomando las decisiones más importantes, hay un aumento de 53 a 70% que considera muy buena o bastante buena. Esto respecto de septiembre-octubre del año 23. Y el cambio es estadísticamente significativo y hay una disminución de 40 a 25% que considera que es bastante mala o muy mala, y ese cambio también es estadísticamente significativo. Respecto a la forma de gobernar, teniendo un líder fuerte sin congreso ni elecciones, hay un aumento de 25 a 32% que considera que es muy bueno o bastante bueno, y una disminución de 68 a 63% que considera que es bastante malo o muy malo, y ambos cambios son estadísticamente significativos respecto de la encuesta de septiembre-octubre del año 23. En cuanto a los acuerdos, un 62% de las personas indican que prefieren que los políticos privilegien los acuerdos aunque tengan que ceder en sus posiciones. Y un 31% indica que prefieren que defiendan sus posiciones aunque eso implique no llegar a acuerdos. Ahí hay un aumento de 26 a 31% que es estadísticamente significativo respecto de la encuesta de junio-julio del año pasado. Respecto a las garantías públicas y privadas para controlar la delincuencia, tenemos un aumento de 9 a 13% de las personas que se sienten más inclinadas, ¿cierto?, a pensar que se deben garantizar todas las libertades públicas y privadas, aunque eso impida controlar la delincuencia, que es estadísticamente significativo respecto de la encuesta de marzo. Y tenemos un aumento de 41 a 45 que se siente más inclinada a pensar que se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia, pero ese cambio no es estadísticamente significativo. También preguntamos a las personas qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: el Estado trabaja por el bienestar de las personas. Tenemos ahí un aumento de 13 a 36% de las personas que indica estar muy de acuerdo o de acuerdo, y la comparación es con la encuesta de diciembre del 2019 y ese cambio es estadísticamente significativo. Y tenemos por otra parte en el otro extremo, ¿cierto?, una disminución de 66 a 35% que indica que está muy en desacuerdo, que también, ¿cierto?, es un cambio estadísticamente significativo. Partidos políticos. En el eje izquierda a derecha tenemos que un 20% de las personas se identifica con la izquierda, un 36% se identifica en el centro y un 24% con la derecha. Aquí tenemos un cambio de 19 a 24% de aumento que es estadísticamente significativo, y también tenemos un 20% de personas que dice no sabe, no contesta. Respecto del porcentaje de personas que se identifica o simpatiza más con algún partido político, tenemos que desde mayo de este año, ¿cierto?, hay un aumento de 28 a 42%, que por supuesto es estadísticamente significativo. Respecto de los partidos políticos propiamente tal, ¿cierto?, ahí lo que primero salta a la vista
¿cierto? Es la disminución de ninguno, ¿cierto? Que es el reflejo de la lámina anterior del aumento, ¿cierto? De quienes se identifican con algún partido político. Y vemos que del listado de partidos políticos, esta diferencias estadísticamente significativas se dan en la Unión Demócrata Independiente, que aumenta de 2 a 4%, en el Partido de la Gente de 1 a 3%, y el Partido Liberal de 0 a 2%. Esos tres cambios son estadísticamente significativos respecto de la medición de mayo y junio de este año. Evaluación del gobierno y personajes políticos. Acá tenemos que la evaluación del gobierno, la aprobación del gobierno, ¿cierto?, aumenta de 23 a 28%, y ese cambio es estadísticamente significativo, y la desaprobación, ¿cierto?, disminuye de 66 a 62%. Ese cambio no es estadísticamente significativo. También tenemos un 4% de personas que no contesta y un 7% de personas que indica que no aprueba ni desaprueba la gestión del gobierno. El porcentaje de conocimiento de los personajes políticos evaluados. El presidente Boric, 97%, Evelyn Matei, 91%, José Antonio Kast, 90%, Janet Jara, 88%, Camila Vallejo, 85%, Franco Parisi, 78%, Johannes Kaiser, 70%, Claudio Rego, 64%, Manuel José Osandón, 59%, y ya el resto, ¿cierto?, son personajes que no tienen más aprobación que están todo por debajo del 60%. En cuanto a la evaluación positiva y evaluación negativa de los personajes políticos, tenemos que el alcalde Bodanovich tiene una evaluación positiva del 39% y una evaluación negativa del 29%. José Antonio Kast tiene una evaluación positiva de 38% y negativa de 39%. Evelyn Matei, una evaluación positiva de 37% y negativa de 32%. Janet Jara, 32% evaluación positiva, 44% evaluación negativa. Mario Desbordes, 28% evaluación positiva, 35% evaluación negativa. El presidente Boric, 28% también de evaluación positiva, 50% evaluación negativa. Johannes Kaiser, 27% evaluación positiva, 47% evaluación negativa. Claudio Rego, 24% evaluación positiva, 33% evaluación negativa. Franco Parisi, 23% evaluación positiva, 43% evaluación negativa. Y Manuel José Osandón, también 23% evaluación positiva, 33% de evaluación negativa. Camila Vallejo, 22% evaluación positiva, 55% de evaluación negativa. Y los cuatro personajes a continuación son todos presidentes de partido con evaluación positiva menor al 20% y evaluación negativa de 40% hacia arriba. Las alzas y caídas estadísticamente significativas en la evaluación positiva, ahí vemos que el alcalde Desbordes tiene un aumento de 9 puntos porcentuales, Manuel José Osandón de 6,3, José Antonio Kast de 5,5, el presidente Boric de 5,4, Camila Vallejo de 5,2. No hay disminuciones estadísticamente significativas en la evaluación positiva. En la evaluación negativa tenemos un alza para Paulina Bodanovich de 8,4 puntos porcentuales y una disminución en la evaluación negativa de Mario Desbordes de 7,8 puntos porcentuales. Acá en el cuadrante, ¿cierto?, tenemos conocimiento y por este lado, ¿cierto?, vemos evaluación positiva, que está acá, y tenemos a los personajes, ¿cierto?, que tienen mayor nivel de conocimiento y mayor evaluación positiva. Por eso el alcalde Bodanovich está en esta posición con menor nivel de conocimiento, pero alta evaluación positiva, lo mismo que José Antonio Kast, Evelyn Matei. Elección presidencial. ¿Cuán interesado
está usted en la política? Aquí observamos, ¿cierto?, que de la encuesta 93, ¿cierto?, de marzo de este año, hay un aumento de 13 a 25% de las personas que están muy interesadas o bastante interesadas en la política. Ese cambio es estadísticamente significativo. Algo interesado, 10 puntos de aumento, ¿cierto?, que también es estadísticamente significativo, y no muy interesado o nada interesado, que tiene una disminución de 66 a 45%, que también es estadísticamente significativo respecto de la encuesta de marzo de este año. Preguntamos también a las personas sobre actividades relacionadas con la política que realizan con alguna frecuencia o en realidad no lo hacen. Vemos que vamos a concentrarnos en las actividades que hacen de manera frecuente. Vemos que un 19% frecuentemente lee noticias sobre política, 16% conversa en familia sobre política, 14% lo hace con los amigos, ¿cierto? 14% también sigue temas políticos en redes sociales como Facebook, Instagram y X. 14% también mira programas políticos en televisión y 5% trata de convencer a alguien de lo que piensa políticamente. Ahí también vemos que hay porcentajes bien importantes de actividades que la gente no realiza nunca, como la última que acabo de mencionar. También preguntamos, ¿cierto?, para cada posición política, si las personas estarían dispuestas o no, ¿cierto?, a votar por candidatos a diputados, senadores o senadoras, ¿cierto?, de la posición política que le mostramos, ¿cierto? Entonces, un 42% dice que sí votaría por candidatos a diputados o senadores de derecha, 40% por candidatos de centro, 40% por candidatos de centro de derecha, 39% por independientes, 30% por candidatos de centro izquierda y 28% por candidatos de izquierda. Todo esto, ¿cierto?, para la elección parlamentaria y de senadores. También preguntamos sobre el nivel de confianza que las personas tienen en el proceso electoral en Chile. Vemos que 23% tiene mucha confianza, 29% bastante confianza, 38% poca confianza, 9% nada de confianza y 2% no sabe, no contesta. Respecto de la elección presidencial, acá tenemos una comparación con el año 2017 y el año 2013, que son las encuestas previas a la elección. No tenemos la del 2021 porque en esa oportunidad no se realizó esta pregunta. Tenemos que un 28% dice estar muy interesado en la elección presidencial, a diferencia del 19% que declaraba esta misma opción en 2017, y este cambio es estadísticamente significativo. Y tenemos un aumento de 29 a 33% de quienes dicen estar poco interesados, también ese cambio es estadísticamente significativo, y una disminución de 27 a 16% de quienes dicen estar nada interesados en la elección presidencial. Un 85% también de las personas dice que con toda seguridad irá a votar en las elecciones presidenciales. 7% dice probablemente sí, 3% probablemente no, 4% no, con toda seguridad no irá a votar, y 1% no sabe, no contesta. Acá tenemos el resultado de la pregunta abierta, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente de Chile? No se muestra un listado de candidatos presidenciales, sino que la respuesta es espontánea de las personas. Y vemos que el resultado es que 23% indica que le gustaría que el próximo presidente de Chile fuera José Antonio Kast, 23% prefiere a Janet Jara, 13% a Evelyn Matei, 8% a Franco Parisi, 6% a Johannes Kaiser, 2% a Harold Mike-Nichols y también a Marco Enrique Jominami, alrededor del 0% a Eduardo Artés. Hay un otro que las personas mencionan otros nombres, 1%, y tenemos un 21% de personas que no saben o no contestaron esta pregunta.
¿ya? Lo mismo hicimos para no quién le gustaría, sino quién cree que va a ser el próximo presidente del país. Y ahí tenemos que un 37% de las personas cree que el próximo presidente de Chile va a ser José Antonio Kast, 29% Janet Jara, 8% Evelyn Matei, 4% Franco Parisi, 3% Johannes Kaiser y alrededor de 0% el resto de los candidatos presidenciales. Y tenemos un 18% de personas que dice no saber o directamente no contestan esta pregunta. A continuación, les vamos a mostrar el resultado de un ejercicio que hicimos aprovechando la presencialidad de la encuesta, en que se simuló la votación de primera y segunda vuelta en 3 escenarios. Lo que se hizo fue llevar un voto de primera vuelta con los 8 candidatos y 3 escenarios de segunda vuelta. Entonces entregábamos este voto a las personas y las personas marcaban su preferencia. Y luego lo ponían en una urna que los encuestadores llevaban para recoger estas preferencias. Entonces, para el resultado de la simulación de primera vuelta, tenemos que un 25% manifestó su preferencia por Janet Jara, 23% por José Antonio Kast, 12% por Evelyn Matei, 9% por Franco Parisi, 6% por Johannes Kaiser, 2% por Harold McNichols y también Marco Enríquez Ominami, y 1% Eduardo Artés. Tenemos un 12% de personas que anularon esta simulación de voto o lo dejaron en blanco y un 9% que no votó. Respecto del primer escenario de segunda vuelta entre Janet Jara y José Antonio Kast, un 41% prefirió José Antonio Kast, 33% Janet Jara, 16% anuló o dejó el voto en blanco y 11% no votó. En un segundo escenario de segunda vuelta, entre Janet Jara y Evelyn Matei, un 37% marcó su preferencia por Evelyn Matei, 33% por Janet Jara, 19% anuló o dejó en blanco el voto y 11% no votó. Y en el último escenario de segunda vuelta propuesto para los encuestados, entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, un 33% marcó su preferencia por José Antonio Kast, 29% por Evelyn Matei, 24% anuló o dejó el voto en blanco y 14% no votó. Luego, una cosa muy importante respecto del ejercicio de la urna. Esto se hace antes de comenzar con el cuestionario. Entonces, cuando nosotros preguntamos a los entrevistados si quieren participar en nuestro estudio, lo primero que se hizo fue el ejercicio de la urna y luego vinieron todas las preguntas del cuestionario de manera de no contaminar con ninguna Bien, estamos escuchando los resultados.